Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar con la división de EQA en licencias urbanísticas. Para ello contamos con Ángel Macías y José María Marcos, inspectores de licencias urbanísticas. Buenos días a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues si os parece bien, vamos a centrar el tema de hoy en las condiciones de uso terciario de hospedaje. Y para empezar a hablar, Ángel, cuéntanos, ¿cómo podemos saber si un edificio es o no es residencial? Para poder aplicar el tema de pH hay que saber si el tipo de uso, si es residencial o no. Entonces, a día de hoy, con que haya una única vivienda dentro del edificio, ya es un uso residencial, que es más restrictivo a la hora de poder cambiar el uso. Cuando se apruebe la modificación del plan general, se va a aplicar el tema del 66% de otros usos no residenciales. Es decir, que cuando se apruebe el plan general, si hay más del 66% de edificios no residenciales, ya se considera no residencial, entonces las características o las propiedades de cambio a hospedaje son más laxas. Pero siempre os decimos que hay que pedir antecedentes al ayuntamiento para saber todas las licencias del inmueble. Aunque la EQ puede tener algún tipo de documentación, no puede tener todo. Y en el caso de cuando se apruebe la modificación del plan general, deberíamos tener muy claro que superamos el 66% para no considerarlo residencial. Nosotros usamos como orientación para ver si es residencial o no catastro, pero saber que eso es una cosa orientativa. No es válido lo que ponga catastro. ¿Y cuáles son las condiciones de ventilación e iluminación de las viviendas de uso turístico? A día de hoy hay que aplicar la ordenanza de ventilación de uso turístico, porque ya no está en vigor la modificación del plan general que te obligaba a que el uso turístico, las habitaciones tuviese que cumplir las condiciones de residencial. Es decir, a día de hoy lo regularía su decreto, que no pone ninguna limitación, y cuando se apruebe la modificación del plan general, las habitaciones tendrán que cumplir el 12% que marca el 738 del plan general. Cuando se apruebe la modificación del plan general, las habitaciones de todos los hospedajes tendrán que cumplir condiciones de ventilación e iluminación y dimensiones de patios, al igual que si fuese un uso residencial. En el uso residencial, en el BUT, en la que llamamos BUT, la vivienda, al ser asimilable a la vivienda, no puede estar enterrada y, en principio, en el resto de hospedaje, sí podrá estar bajo la rasante de la calle. Ángel, pues háblanos también sobre el cambio de uso de vivienda a vivienda de uso turístico y vuelta a ser vivienda. En cambio, con el pH o con la modificación del plan general se analizará el cambio de vivienda a vivienda de uso turístico. Una vez si es viable, tú puedes hacer el cambio sin ningún problema. O sea, a día de hoy es más laxo que cuando se apruebe el plan general. Cuando se apruebe el plan general nuevo, hay que cumplir las condiciones higiénicas de la modificación del plan general. Por decir así, si quieres esa vivienda de uso turístico que acabas de cambiar, que su limitación no tiene limitación de metros cuadrados, cuando quieras volver a vivienda de uso turístico tendrás que tener 40 metros, a vivienda normal tendrías que tener 40 metros cuadrados y tendrías que cumplir las condiciones higiénicas de ventilación, iluminación y las dimensiones de patio que marca el 6715, que es la dimensión de patios cerrados. Con lo cual, el cambio a día de hoy es muy fácil cambiar a vivienda de uso turístico por superficie y por condiciones de ventilación e iluminación que no tiene casi restricciones, y la vuelta a vivienda es complicada. Tienes que cumplir modificación de plan general porque es cambio de uso. Pues ya entrados en materia, José María, buenos días. ¿Cómo hay que tramitar los alojamientos menores de 4 unidades? Bueno, esto es una pregunta que nos suelen hacer muchas veces. Sabemos que para implantar un establecimiento de hospedaje tenemos 3 posibilidades de normativa. La normativa de hoteles, que nunca nos permite y nunca se regula con menos de 4 establecimientos, con menos de 4 plazas. El decreto 65/2013, que regula las hostelerías, que son los hostels, que no indica número mínimo de plazas, por lo tanto podríamos tramitarlo como un hostel, aunque sería algo raro porque son establecimientos con habitaciones de usos de múltiples plazas, pero bueno, teniendo 4 se podrían tramitar de esa manera. Y por último,
En el último lugar tendríamos la normativa del decreto 79/2014, que nos regula los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico. Pero en este caso solo se podría tramitar mediante la figura de vivienda de uso turístico, ya que los apartamentos turísticos obliga a que tengamos al menos cuatro apartamentos, 4 unidades de alojamiento. Por lo tanto, únicamente para poder tramitar alojamientos de menos de 4 unidades serían los hostel o una vivienda de uso turístico. ¿Y qué deben cumplir los establecimientos de hospedaje a día de hoy y qué diferencias existen a raíz de la nueva modificación del Plan General? Bueno, a día de hoy realmente es cumplir el Plan General que está vigente y la normativa particular de cada tipo de establecimiento hotelero. El decreto de hoteles, de hostel o de apartamentos y viviendas de uso turístico. Esto es muy importante porque en el trámite de lo que podamos hacer a día de hoy, hasta que entre en vigor la modificación del Plan General, las condiciones de ventilación e iluminación y las condiciones de dotaciones de plaza de aparcamiento cambian de manera radical, ¿vale? Entonces, a día de hoy los hoteles tendrán que cumplir su normativa particular con sus condiciones de ventilación, que son muy parecidas a la que nos marca el Plan General, la modificación del Plan General, pero el cambio radical es en hostel, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, que tendrán que cumplir condiciones de ventilación e iluminación de vivienda y, en el caso de viviendas de uso turístico, condiciones completas de vivienda, exactamente igual que una vivienda. Pues para terminar, José María, ¿cuáles son las diferencias entre hoteles y pensiones? Bueno, esta es otra pregunta que nos suelen hacer muchas veces. Aunque se regulen por el mismo decreto y tengan características distintas, la principal y más importante diferencia que tenemos entre hoteles y hostel es que un hotel necesita un acceso independiente en el edificio en el que se encuentre, o bien ser un edificio completo, mientras que una pensión o un hostal puede tener un acceso común con el edificio de viviendas en el que se encuentre. Esa es la única diferencia. La diferencia más importante, vamos. Pues muchísimas gracias a los dos por participar en Certifica, el podcast de EQA. Estoy segura de que podréis atender a cualquier persona que esté interesada en el tema y que se ponga en contacto con vosotros a través de los datos de contacto que están en nuestra web. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Vamos a recordar también que en equa.es está disponible la programación de los webinars gratuitos que impartimos periódicamente y que también en nuestra web están disponibles todos nuestros podcasts. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.